Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de gestión emocional en niños y en cuidadores. Vamos a esperar que Lu se conecte. Hola, Hola Lu, ¿cómo ¿cómo estás? estás, Moni? Hola a todos. A ver, Bien, ¿vos? bien, todo bien. Amigándome con la tecnología. Es Sí. tan difícil. Que no funciona cuando uno más lo necesita o más quiere. Exacto, exacto. Bien, muy bien. Ahí me ves bien, Bueno, ¿no? sí, perfecta, Bien. perfecta, divina. Bueno, nada, la idea de hoy es que charlemos un poco, que sigamos en la línea de lo que habíamos empezado a hablar la semana pasada con Susana sobre, bueno, los efectos que la cuarentena está dejando, digamos, en la salud emocional de niños y de adultos. Hoy la idea es hablar de gestión emocional, de cómo gestionar emociones, eh, ver un poco de qué se trata y de qué modo podríamos hacerlo. Exacto. Es un tema súper amplio, ¿no? Porque es algo que abarca niños, adultos, pero la idea es enfocarnos un poco más en los niños y qué podemos hacer nosotros como adultos para ayudar y favorecer un poco esta gestión. Tal cual, teniendo en cuenta que es algo que para los chicos es difícil porque es algo evolutivo, es algo que ellos van aprendiendo en su desarrollo y que en estos momentos lo que pueda estar sucediendo es que se potencia la montaña rusa emocional que a los niños en su crecimiento suele darse. ¿Sí? Es súper común que un chico pase de reírse a llorar, de estar enojado, triste, contento, en poco tiempo, con más razón hoy en día que llevan muchos días donde sus rutinas cambiaron totalmente y donde muchas veces las, los acercamientos sociales, las interacciones sociales, por una cuestión de distanciamiento físico, están mucho más limitadas. Exacto. Sí, y tener en cuenta que al igual que los adultos, los chicos sienten y a veces no tienen esta forma o estos recursos para darle como una gestión adecuada a estas emociones, ¿no? Y ahí las rabietas, los berrinches, las explosiones de llanto, de angustia. Y esto, como vos decías, bueno, la idea es también un poco nosotros ser pacientes con esto, ¿no? Que el cerebro de los chicos se está formando y la idea de nosotros un poco es acompañar adecuada, ¿no? La idea es, las emociones van a estar, los chicos se van a enojar, van a sentir miedo, pero la idea es poder generar como estos hábitos saludables para el manejo de esas emociones, Ujú. ¿no? Y esto, Exacto, bueno, es un poco exacto. lo que nos trae Sí, bien, sí, pero digamos, como primera instancia es, digamos, dejarle en claro a los papás de que aprender emociones es algo que el niño lo va aprendiendo en su desarrollo, a cómo comprender sus propias emociones, cómo expresar las emociones, que muchas veces los chicos se quedan en el estoy bien o estoy mal y en realidad hay que ayudarlos a abrir el abanico de emociones. ¿Sí? Nosotros solemos usar lo que es el termómetro de emociones o las emociones como abanico, digamos, como utilizar diferentes metáforas, diferentes recursos conocidos por los chicos como más tangibles, para que puedan hablar de algo que es más abstracto, que es cómo se sienten. sí, digamos que a ver, para que un chico pueda explicar qué siente a él mismo y poder también esto comunicárnoslo a nosotros, los adultos, el cuidador o a quien sea, necesita esto, necesita un vocabulario emocional, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para generar este vocabulario en los chicos? Hay un montón, la verdad que hay un montón de recursos, cuentos, películas. Yo siempre digo que la película que a mí me fascinó es Intensamente, para mí resume la carrera en un par de horas. Y ayuda como un montón esto, bueno, a ver, qué se activa cuando hay cierta emoción que se enciende en nosotros, qué puede pasar, cómo esto también aprender a estar con esa emoción. Y la verdad que No esto intentar como rápidamente irnos, sobre todo de las emociones que son más incómodas, ¿sí? No hablamos ni de emociones positivas ni de negativas, sino como emociones en las que nos podemos sentir más cómodos, como alegría, calma, bienestar, y algunas que son más, que nos incomodan, como el enojo, la tristeza.
donde muchas veces nosotros como papás, cuando vemos a nuestro hijo o enojado o triste, intentamos rápidamente que se salga de esa emoción. En realidad lo que nosotros como psicólogos planteamos es no apurarnos en que el chico se salga de la emoción sin antes poder nombrarla, sin antes poder expresarnos en qué parte del cuerpo sienten la emoción, por qué la están sintiendo y a partir de ahí, ¿no? Como ir moviéndose a una emoción más cómoda para el chico y para uno. Sí, esto, a ver, esto que vos decías es sumamente importante. Esto no hay emociones buenas o malas. Sí podemos desde ya, esto hay algunas que son más cómodas de sentir y otras que son más incómodas. Pero el foco está en eso, en que poder darle un lugar a esas emociones. Entonces la idea es un poco de ir nombrándolas y teniendo en cuenta esto. Por eso es tan importante también trabajarlo en la infancia, ¿no? Porque si le vamos enseñando al chico esto, ciertas estrategias para regular, tengamos en cuenta que esto, que van a ser individuos el día de mañana, que van a tener como una cajita de herramientas más funcional para esto, enfrentar a las adversidades de la vida, ¿no? Que sí o sí van a estar. Entonces también esto de inteligencia emocional, estas capacidades para regular nuestras emociones, nos van a permitir esto, manejar el estrés, poder llegar a nuestros objetivos, tolerar la frustración, porque esto, las emociones displacenteras son parte del mar, ¿no? Cuando uno habla de emociones, esto a veces está bueno compararlos como con el mar. Olas va a haber, la idea es cómo manejamos esa ola, si nos inundamos o la piloteamos ahí. Tal cual, si las evitamos, si vemos solo el mar y no queremos adentrarnos para evitarlas, si vamos andando y vamos metiéndonos y vemos que cómo nos sentimos, cuáles vamos a dejar pasar, en cuáles nos vamos a quedar un rato más. Eso, digamos, poder a los chicos explicarles las emociones con imágenes de cosas que ellos conocen, con elementos de cosas que ellos conocen, como un semáforo, como un termómetro, está bueno porque ayudan a que uno, digamos, a que ellos nos puedan explicar aquellas cosas que están aprendiendo, que para nosotros quizás son más del sentido común, Esto porque que ya las aprendimos, porque ya las fuimos desarrollando con el tiempo. Exacto, que esto que la verdad la noción de la emoción es como muy difícil de bajar, es muy abstracto, entonces teniendo en cuenta que los chicos procesan mejor esto, los estímulos más visuales, está buenísimo valernos de eso. También esto, bueno, empezar como a enseñarles ese vocabulario emocional para que ellos puedan empezar a distinguir las preguntas que uno puede ir ayudando con la lectura de cuentos, es esto, bueno, voy a leerle el cuento, pero poner el foco en la emoción, bueno, a ver, ¿qué sintió el personaje? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué conductas hizo que vos te diste cuenta que ese personaje estaba enojado o estaba triste? ¿Alguna vez te pasó? Esto, la idea es poco a poco llevarlo a un reconocimiento de estas emociones. En qué parte del cuerpo siente determinada emoción, cómo es la cara que uno pone o que el chico pone cuando se siente de ese modo, ¿sí? Y también Decime. No, que también es importante también tener en cuenta esto, como nosotros como adultos sabemos en qué situaciones nos enojamos más, sabemos qué situaciones nos dan más temor, entonces también está bueno trabajarlos en relación a, como a esas situaciones que activan un poco más. Tal cual, una de las cosas que es sumamente importante cuando estamos enseñando emociones y gestión emocional en los chicos es nosotros como adultos no solo transmitir el nombre de la emoción o digamos como el costado teórico, sino poder darnos ejemplos desde nuestra vida, de nuestras vivencias, qué cosas nos enojan, qué cosas nos entristecen, qué cosas nos alegran, cómo es nuestra cara cuando estamos tristes, cuando Ujú. y lo vamos leyendo con Luciana. ¿Vos, Lu, me escuchás bien? Sí, y esto y también la importancia de nosotros, como vos decías, uy, ahí se me trabó, me parece un poco. Esto, ir como contando un poco qué nos va pasando. La verdad que, bueno, los papás en esa situación está bueno que, bueno, a ver, me estoy enojando, le estoy, no sé, perdí mis llaves y me está enojando, me voy a tomar un tiempo. También empezarle a mostrar a los chicos que su alrededor, que los adultos, que sus figuras de apoyo y de ir marcándole tal cual, no las emociones solo, por así decirlos, más cómodas, también las desagradables, para que ellos empiecen a tener como este, este bagaje de emociones, que todos vamos a ir atravesando por esas emociones. Exacto, exacto.
Eh, ¿Se escucha? ¿Cómo? Sí, sí, perfecto, yo ahora te escucho perfecto. ¿Cómo podríamos, la semana pasada con Su habíamos hablado de la importancia de la validación de las emociones y creo que es algo fundamental que siempre está bueno como remarcar y siempre está bueno volver a explicar de qué se trata validar emociones, de qué se trata validar conductas y pensamientos, que no siempre tiene que en realidad no tiene que ver con decirles que está bien o que está mal, digamos, como juicio de valor, sino, digamos, que va por otro lado la cuestión de la validación. Si querés Sí, para mí, comentarnos un poco, Lu. cuando uno habla de validar, es esto de tratar de pararnos como un juez amistoso y amable, ¿no? Hasta con uno mismo. Uh-huh. Muchas veces uno dice, no debería haber actuado así, me desregulé, y la verdad que esas situaciones... Sí, me activé demasiado, tendría que haberlo pensado antes de haber dicho, antes de haber hecho, me dejé llevar por la emoción. Exacto, y eso a veces esto nos sale hasta de modo medio instantáneo, automático con los chicos, ¿no? ¿Quién me ha dicho alguna vez, no llores que esto es una tontería, o Uh-huh. estás preocupado por eso, no pasa nada? Y la verdad que al chico estas respuestas no le está enseñando nada. Exacto, lo que hacen es dejarlo en un lugar de que eso que está sintiendo es inadecuado, que además de que, digamos, las emociones es algo que no decidimos, es algo que nos sucede, que es algo que sentimos, que no podemos, digamos, podemos regular en su intensidad, pero no en la aparición. Si encima, digamos, sin querer invalidamos esa emoción, lo que le da la sensación al chico es estoy sintiendo algo que no puedo evitar, pero que a su vez el resto me está diciendo que está mal. ¿Qué podría hacer, digamos, qué hago si no puedo evitarlo? Exacto, y la idea es un poco como también, con una experiencia como también propia para cada uno, es bueno, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? La idea es, primero esto, reconocer, no importa si está bien, si está mal, si es lo correcto, cuando hablamos de validar es tratar de corrernos de este juicio de valor, de encasillar todo desde el lado bueno o desde el lado malo, ¿no? Y esto de Exacto. empezar a verlo. Es transmitirle al chico que uno entiende que frente a determinadas eso lo enoje o que lo entristezca, digamos, arrancar por ahí, no decirle, dale que esto es fácil, dale que el resto lo está haciendo, o por qué cómo te vas a poner mal por esto que no es nada, o mira, uno a veces sin querer tiende como a decir, yo hago más cosas que vos y no me frustro y no me enojo, no me canso, cómo no caer en esos lugares habituales, digamos, teniendo en cuenta que nosotros los papás, los cuidadores, también estamos inmersos en un mar de emociones que en estos días de cuarentena se activan mucho más fácil y rápido. Sí, exacto. A veces estas emociones salen con la intención de calmar al chico, ¿no? Porque Uh-huh. salen tanto, pero a nadie le gusta estar viviendo un berrinche en pleno supermercado, ¿no? Entonces enseguida es como, no llores por esto, no, es una tontería, no pasa nada. Bueno, y esto que hablábamos recién, nos está ayudando como a la gestión, esto cuando vos hablabas recién del momento de las tareas. Hoy la verdad que es uno de los momentos como más difíciles, según refieren todos los papás, y todos están como Uh-huh. consumidos por este momento. Doy Eh, fe, doy fe. entonces también a veces esto que hablábamos recién, de bueno, ayudarlo al nene también a describir esa experiencia emocional. Entiendo que esto es difícil, entiendo que esto lo solías hacer con la seño y era quizás más divertido, entiendo Uh-huh. que puede molestar, esto a mí también me costó aprender a sumar o la letra cursiva, esto a veces también de empatizar es sumamente Uh-huh. importante. Exacto, porque muchas veces lo que pasa, sobre todo con las emociones más incómodas, es que el chico cree que solo él las siente en esa situación y que los demás no. Ujú. Entonces, poder, digamos, transmitir desde la validación que es que cualquiera en su lugar, viviendo esa experiencia, podría sentirse de ese modo, es algo sumamente importante para que el chico primero se sienta validado y después que pueda hablar sobre su emoción, sobre su incomodidad y poder después juntos hacer algo para pasar a una emoción más agradable. Exacto, porque también la idea es poder enseñar esto, a seguir actuando a pesar de sentir aburrimiento, a pesar de sentir frustración. La idea es que uno le pueda enseñar como esto, sostener a pesar de eso.
Y bueno, Exacto. hacerlo desde ya con conductas más asertivas, pero la idea es ir ayudando en el sostén. Y para eso también nosotros tenemos que estar preparados para esas situaciones, ¿no? Como adultos. Nosotros sabemos en los chicos qué situaciones son más fáciles y más difíciles. Hay chicos que quizás la tarea fluye como más rápidamente o positivamente, otros no. Entonces también estar como predispuestos como adultos cuando sabemos qué batalla vamos a estar batallando. Exacto, exacto, eso es súper importante y reconocer, digamos, notar, observar las emociones que a nosotros se nos aparecen en esas situaciones. Digo, por un lado anticipar, como vos decís, Lu, que va a haber situaciones que a nuestros hijos los van a incomodar, que les van a generar emociones que no van a ser las más placenteras, y si nosotros podemos anticipar esa situación, también podemos empezar a anticipar las emociones que a nosotros se nos van a empezar a dar, como para empezar primero a gestionar nuestras emociones. Si vamos a demostrar ansiedad, digamos, bueno, dale, basta, no pasa nada y hagámoslo y apurémonos. Si vamos a ponernos en una situación, digamos, más de calma, de respirar profundo, de poder... Tal cual, que el gestionar emociones es como aprender esto que decíamos, a no reaccionar impulsivamente a la experiencia emocional, ¿no? Esto, si uno se anticipa a, esto es lo que voy a probablemente sentir cuando me siente con mi nena a hacer las actividades, vamos a poder estar más atentos a no reaccionar a eso. Exacto, exacto. Y esto que decías también, bueno, a ver, cuando validamos hay que estar muy atentos, ¿no? No solo a lo que decimos, ¿no? Lo que sale de nuestra boca, sino a nuestra postura corporal, porque a veces, ay, qué linda te sale la letra, y con todo, entonces se da cuenta de nuestras caras, del gesto que utilizamos, entonces la verdad que cuando validamos hay que estar como muy atentos a lo que decimos y cómo lo decimos. Exacto, exacto, sí, desde las palabras, estar atento a nuestras palabras, nuestra postura corporal, el tono de voz, la mirada hacia donde se dirige, ¿sí? No es lo mismo, digamos, o sea, no estaríamos validando una emoción si estamos mirando el celu y ni siquiera vemos al chico de que si estaba llorando o no, que si podemos detener nuestra actividad, mirarlo, ver cuál es la situación, escuchar qué es lo que tiene para contarnos, sin hablar, porque todo esto, digamos, tiene que ver con otra cuestión que tiene que ver con el apego, con el generar un apego seguro, que es que el chico pueda, digamos, sentirse acompañado, contenido, no solo en su desarrollo, digamos, más amplio, motriz, el que vaya a un cole, que tenga para comer y demás, sino, digamos, en lo emocional. Sí, y también esto que hablábamos, ¿no? No desestimar al chico, ¿no? Si nosotros vemos, no sé, que algo no fue alcanzado en su totalidad, como remarcarle lo positivo, ni validar como totalmente, uy, esto es fabuloso, esto es genial, esto es lo mejor que hiciste en tu vida, porque probablemente también eso sea desestimarlo, sino, uy, qué bueno, lo hiciste mejor que la vez anterior, mirá cómo mejoraste en esto, también esas cuestiones ayudan como un montón. Exacto, poder dar un feedback honesto, ¿sí? Donde no es que le vamos a decir, como vos bien decías, que todo está perfecto, sino vamos a ir resaltando, empezando por aquellas cosas que sí están bien, que pudo lograr y demás, para después poder hablar de, bueno, qué cosas podrían haber estado mejor. Quizás esto, digamos, muchas veces los chicos frente a la frustración lo que hacen es o llorar, o enojarse, o evitar la actividad. Bueno, validar esa emoción primeramente para después poder enseñar habilidades de cómo podría conducirse de otro modo para que uno como papá pueda entender que lo que sucede es que algo no le sale o que hay algo que no quiere hacer, pero que sea más, digamos, efectivo y no solo se quede en el llanto, en el enojo, en el berrinche. Sí, esto, y desde ya, bueno, también reforzar, ¿no? Cuando hay una gestión como más adecuada a ese manejo de la emoción, ¿no? Mirá, qué bueno que a pesar de que era una tarea difícil y te noté como más tenso, que pudiste seguir, que me pediste ayuda, que me preguntaste, como también validar cuando hubo un manejo más adecuado de esa emoción. Exacto, exacto. Les recuerdo que si tienen preguntas, algunas preguntas nos fueron dejando en la semana, si tienen preguntas para hacernos o si algo no queda claro, que nos escriban.
Lo mismo si se va escuchando bien o si se está cortando, que quizás nosotras no nos damos cuenta, nos vayan avisando. Eso ayuda también a regular nuestras emociones. Vale. A saber si lo que estamos contando se va entendiendo, si va siendo claro o no. O si Está solo lo estamos entendiendo nosotras. cual, buenísimo. Pero bueno, sí, consiste un poco en esto. La verdad que es una situación como muy puntual la que nos toca vivir, adultos, niños, a todos, y tener en cuenta también esto que hablamos. Cuando nosotros hablamos de las emociones, entendemos que cada emoción tiene una función, y entender también que las emociones frente a situaciones como inéditas son mucho más, más intensas. Y la situación de hoy es sumamente inédita para todos, ¿no? Y nos confronta como esto que hablamos. La verdad que la incertidumbre es de las cuestiones más difíciles de manejar para todos, ¿no? Hoy nos encontramos Exacto. con chicos que no sabemos qué contestarles. Exacto. Sí, poder cómo encarar, digamos, emociones como el miedo, ¿sí? Que hay, muchos chicos tienen, digamos, si bien hoy en día los chicos pueden salir, ya sea hacer compras o en algunos lugares hay salidas recreativas y demás, nos encontramos con consultas de que hay chicos que no quieren hacer uso de ese tipo de salidas porque les da miedo la posibilidad del contagio. Digo, pensemos que en los primeros tiempos de la cuarentena, de lo que se hablaba, o un modo de explicarle a los chicos la importancia de quedarse en casa era precisamente el virus está afuera, el virus está en la calle, por eso hay cosas que no podemos hacer, como ir a la escuela, ir a hacer compras y demás. Entonces ahora es como tener que explicarles que el virus sigue estando, pero que podemos ir saliendo, que tomando los recaudos, por supuesto, correspondientes. Bueno, nos encontramos con chicos que están ansiosos por salir, que están como muy motivados a salir, y otros que por el contrario, digamos, cuando la emoción es el miedo. Sí, tal cual, es esto como también, y algo que a tener en cuenta, tal cual, para nosotros también fue diferente. La información va cambiando como momento a momento, entonces quizás la información que le bajamos primero a los chicos fue como, nadie salga, todos nos quedamos en casa, porque también era la información que teníamos y la que pudimos manejar. También ahí nos tenemos que validar nosotros. Y también esto tener en cuenta hoy en día las conductas como de autocuidado, ¿no? La verdad que a veces no nos damos cuenta y está el noticiero puesto todo el día y no, el chico no escuchó porque está haciendo otra cosa. La verdad que a veces uno cuando habla con los chicos en las sesiones, a mí me ha pasado que estaban más informados que yo. Y uno a veces deja como la tele prendida y los chicos a veces no preguntan, se van formando como su propia teoría y de repente quizás lo que vemos es la conducta, el llanto desmedido frente a una situación quizás como más cotidiana. Entonces a veces también tenemos Exacto. que ir midiendo y generando como esto, como rutinas de cuidado. Sí, acá tenemos Lu que nos consultan, nos comentan, a mi hija de 5 se le está generando angustia las actividades cotidianas como ir a dormir, comer o bañarse. No le pasaba antes, creo que el confinamiento le está afectando a dejar de jugar. Sí, es una de las cuestiones que uno está viendo, que los chicos empezaron, digamos, en primera instancia tuvieron que dejar actividades cotidianas, actividades de su rutina, como ir a la escuela, visitar familiares, salir a la calle, ir a plazas, y ahora lo que se empezó a ver es el desajuste no solo en las rutinas en cuanto a los horarios, que se nos desajustaron a todos, sino en que hay actividades que se rehúsan a hacer, como bañarse, como jugar, chicos con insomnio, con dificultades para conciliar el sueño. Ahí, digamos, es como son actividades claves, actividades que obviamente tienen que estar en la rutina de todo chico. Lo que podríamos trabajar es, llegado el momento de tener que bañarse o ir a dormir o comer, si el chico se rehúsa, es preguntarle cómo se siente, empezar quizás a dar opciones de emociones, no quedarse con el bien o mal, que no son emociones, que son estados, sino hablar de estás contento, estás triste, estás nervioso, angustiado, estás con Sí, el miedo. chico ahí necesita un guía, y ahí el chico necesita que lo guiemos en diferenciar la conducta. Vamos a ver que cuando le preguntamos qué sentís, probablemente no nos diga nada. Entonces tenemos que guiarlo en
en qué va sintiendo, en darle opciones. Esto de los cuentos ayuda mucho porque a veces es más fácil ver la emoción en otro que en nosotros y a partir de ahí empezar a reconocer cosas en nosotros mismos. También hay algo, bueno, ahí uno tiene que empezar como a hacer un análisis más completo, pero la verdad que a veces nos pasa también a nosotros mismos las actividades, no sé, a mí puntualmente, algo que disfrutaba un montón era que llegue el fin de semana y ponerme a ver una película. Hoy también me agoté como ese recurso, ya no disfruto tanto de eso que tengo a mi alcance todo el día. Exacto, Y él no exacto. todo el día, lo prometo. Sí, vamos a dejar igual en nuestra página, estén atentos a las redes, vamos a dejar algunos recursos como para cómo trabajar emociones y digamos cómo ampliar el abanico de emociones con los chicos para que los puedan descargar e implementar en casa. Sí, algo que me gusta mucho es esto, estar haciendo, no sé, yo con muchos nenes ahora estamos haciendo como la máquina de emociones, eso que es como uno interactúa más y ellos los ven, tocan botones, esas cosas sirven un montón para los chicos. Exacto, uno de los cuentos que también sirve un montón y que yo no vi que muchos coles estuvieron trabajando el mismo cuento para distintas edades con una complejidad creciente, es el del monstruo de los colores, ¿sí? Como para enseñarles a los chicos que dentro de cada persona, digamos, conviven, ¿sí? Así como muestra la película intensamente, un montón de emociones y que según la situación uno va experimentando más una u otra. Sí, esto que es importante que uno va a ir poco a poco, ¿no? No lo hacemos con todas las emociones juntas. Pero esto, la verdad que la emoción está ahí tiene un sentido. Uno se enoja por un sentido, para registrar que algo no le gusta, que puede estar en peligro. Uno siente miedo para registrar que está en peligro. Desde ya que a veces las emociones se activan en situaciones que no lo ameritan, pero entender que hay un sentido para esas emociones estén ahí. Exacto. Y algo que se me ocurre en función de esto que estás diciendo, Lu, es, por ejemplo, en el caso del miedo, de la ansiedad, digamos, se activa frente a, digamos, a la presencia de un peligro inminente. Y tener en cuenta que a veces el peligro puede ser real, ¿sí? O puede estar en nuestros pensamientos. Quizás uno puede, digamos, el peligro podría no ser visto, pero puede estar, digamos, en los pensamientos de cada chico. Ahí está bueno siempre indagar sobre eso, digamos, qué es lo que le genera miedo, qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que le gustaría hacer, si irse del lugar, si quedarse quietos, si... ¿Cómo, Lu? no nos damos cuenta en el pensamiento hay cuestiones, bueno, recién leía, lo veo muy chiquitito lo que van poniendo, entonces no sé si llego a ver bien. Pero esto de, bueno, como no me dejan salir a mí, yo soy el culpable. Exacto. Ni nos imaginamos que están en la cabeza de los chicos y no ayudamos a que ellos las puedan como hasta reconocer. Sí, y sobre todo también tener en cuenta, ahora que hablabas de la culpa, que digamos, en nuestro país, sobre todo en lo que hace a lo que es el AMBA, el Gran Buenos Aires y Capital, estamos como ascendiendo hacia el pico de casos, entender que si alguien, o sea, empezamos a tener más conocidos contagiados, entender que el contagiarse no es una cuestión de culpas, sino que ahí poder psicoeducar sobre cómo se da el contagio, que es esperable, que en estos momentos uno escuche más casos, que pueda tener conocidos que estén infectados, y que esto, digamos, no está siendo culpa de nadie, que un poco es la evolución que está teniendo el virus. Exacto, y tener cuidado nosotros como adultos no generar pánico con esto, ¿no? Porque esto que vos decías, quizás cuando uno trabaja miedos referidos a otras cosas, no sé, a los monstruos, uno puede ir ayudando al chico, o no sé, referido a cierto personaje de tele, uno trabaja en esto, bueno, hay un creador detrás de esto, es ficticio. Bueno, ¿qué pasa cuando la verdad que el peligro es real? Porque el virus está. Entonces también un poco... Y que a nosotros también nos puede generar miedo. Exacto, entonces ahí de esto que hablábamos siempre, la verdad que para gestionar también emociones en niño, primero nos vamos a tener que tomar un tiempo nosotros en gestionar y ver cómo transmitimos a los chicos. Exacto. Creo que el primer modo, digamos, es el hablar, de si están compartiendo la misma emoción. Si a los dos, si tanto a padre, madre, cuidador, le está generando la misma emoción la situación, poder compartirla, poder poner en palabras, esto al chico le va a traer alivio seguramente, sentirse acompañado, sentirse que no es el único a quien le está sucediendo esto, seguro es algo que va a ayudar. Otra de las cosas que en la semana nos fueron...
Sí, no, perdón, Decime. decí. No, No, que a veces termina. que parece como una tontería, ¿no? A veces uno en sesión también le dice, uy, a mí me pasaba, y de repente el chico te mira y te dice, ¿en serio a vos te pasa? Ujú. Esto que quizás a uno le parece como tonto hasta decirlo porque parece obvio, para el chico no lo es. Exacto, exacto, tal cual. Eh, Así como a nosotros nos pasa que muchas veces sin querer les hablamos a los chicos como si fueran adultos bajitos, para los chicos es como si nosotros hubiésemos sido eternos adultos, adultos eternos. Entonces, está bueno hablar de que quizás cuando o nos está sucediendo ahora o que cuando teníamos la edad de ellos nos sucedían cosas similares. Te decía que otra de las cosas que en la semana nos fueron preguntando es cómo manejar el enojo, que a veces es una emoción, digamos, que es una emoción que incomoda, sobre todo a los cuidadores, que a nosotros como papás el enojo de los chicos nos incomoda porque muchas veces es como lo más visible, el chico haciendo berrinche, tirando cosas, insultando. Sí, a ver, ahí esto cuesta un montón en darle lugar como esa emoción. Yo creo que hoy en día también es un poco como anticiparnos, y esto que no vamos a poder batallar todas las batallas juntas, ¿no? De elegir, de elegir un poco qué vamos a estar trabajando, ¿no? Esto tengamos en cuenta que el contexto de los chicos cambió totalmente. Uh-huh. Ahí también tener en cuenta un Exacto. poco esto qué emoción activó el enojo. Sí, ahí, como decíamos la semana pasada, algo que está bueno trabajar es lo que nosotros los psicólogos llamamos análisis funcional de la conducta, ver, digamos, frente a un chico en berrinche, qué era lo que estaba sucediendo antes, que digamos que disparó esta conducta problema, este berrinche, ver en qué consistió y ver qué es lo que sucede cuando intentamos resolverlo, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Si Sí, algo nosotros que podemos ver. es muy común cuando le preguntan a los papás, bueno, ¿qué pasó antes? No pasó nada, ¿no? Porque a veces uno tampoco se da cuenta, fue de la nada. Porque a veces es tan inmediato, o digamos la emoción del chico es tan intensa, el enojo, el berrinche es tan intenso que pareciera que por un instante dejamos como de tener registro de qué era lo que estaba sucediendo antes. Exacto, entonces eso nos va a servir como hablábamos al principio. Bueno, a ver, desde ya que hay situaciones que todos tenemos, nosotros como adultos, yo ya sé qué situaciones me pueden hacer enojar más o menos y también voy a estar atenta a eso. Entonces también el ver qué antecedente hay cuando están estas respuestas más emocionales nos va a poder ayudar a estructurarlo diferente y a preparar al chico también para eso, ¿no? Bueno, esto de... Exacto. Hay recursos como el volcán de emociones, como el termómetro, son recursos que son súper útiles para que el chico pueda también, digamos, notar su emoción, notar el grado del enojo, si es furia, si es ira, qué es lo que le nacería hacer como de un modo más de impulso y ahí poder nosotros regular, bueno, qué acciones más socialmente adecuadas podría hacer para gestionar su enojo. Por ejemplo, si lo que le naciera es romper todo, bueno, qué cosas son permitidas para romper cuando uno está enojado, qué sé yo, papeles viejos, y qué cosas no, a Sí, algún objeto de la casa. nosotros también le vamos a tener que dar el espacio, ¿no? Cuando estamos enseñando a un chico a gestionar esto, si el chico de repente, antes de enojarse de manera correcta, me dice, quiero un descanso o podré salir un segundo y volver, también a veces, bueno, darle valor a esto, ¿no? Bueno, si logró comunicármelo correctamente, después iremos prolongando los tiempos y demás, pero si logró como regular y no terminar en, no sé, en revolear todo, validar un poco también esto, su comunicación asertiva. Seguro, seguro, sí, eso es fundamental para que el chico pueda ir aprendiendo y que no siempre, digamos, la única opción de respuesta frente a una emoción, como ser el enojo, sea, por ejemplo, el berrinche, sino que pueda aprender que hay, digamos, un espectro de opciones, de acciones para tomar que no sean el berrinche. Exacto. Por otro lado, otra de las preguntas que nos habían dejado esta semana tenía que ver con cómo ayudar a motivar, cómo ayudar a que tengan ganas, ¿sí? Digamos, cómo intervenir en que quieran hacer tareas o en que no estén durmiendo todo el día, digamos, en los chicos que uno nota quizás más abúlicos, qué cosas, qué estrategias podríamos hacer.
Sí, a ver, ahí creo que también está como un poco la creatividad, ¿no? De nosotros, de El poder ir buscar pensando. reforzadores. Ujú. Tal cual, de alternativas, no sé, el otro día me comentaba una mamá y que estaba, me pareció como súper útil, plantean ciertos juegos, hay cierto día, no sé, que saben que van a comer, no sé, hamburguesas con papas fritas, si terminan y completan como todas las rutinas de esa semana, búsquedas del tesoro, a veces quizás con nenes más chiquitos, pero sí, desde ya me parece que está bueno, me parece que todos tenemos que entender a veces que regulamos o adaptamos mejor nuestra conducta en función del reforzador, ¿no? No sé, todos creo que vamos a trabajar por un sueldo, todos, no sé si nos anotamos al gimnasio es para conseguir algún cambio esperado, y eso también sucede en los chicos. A veces no hay motivación solo por el hecho de hacer las cosas. El chico no va, quizás, algunos sí, encontrar motivación por sentarse y hacer la tarea tranquilo y relajado y concentrado en eso. Entonces ahí Seguro, también. sobre todo en los chicos más grandes que quizás ya tienen más noción de esto de igual nos van a probar, si igual no va a haber evaluación, si lo puedo entregar ahora o el mes que viene y es lo mismo, digamos, en los chicos que ya preadolescentes o adolescentes donde quizás tienen más acceso a la comunicación con amigos y al hablar de estos temas, te encontrás con chicos que a nosotros en la consulta nos dicen, bueno, pero fulano recién está entregando lo de abril, y entonces, ¿por qué mi mamá está todo el día atrás mío para que entregue lo de esta semana? Si yo no tengo ganas, si da igual. Sí, a ver, eso también, y ahí creo que también está un poco en nosotros en que no vamos a poder tener el control en todo, ¿no? El control en el cole o cómo lo va a manejar la docente no lo tenemos, y creo que ahí también a veces es controlar y regular un poco nosotros, eh, que a veces nos pasa esto, Sí, es de, también pedir ayuda al equipo docente bueno, de generar motivaciones, digamos, para que los chicos puedan seguir haciendo las tareas, es tener en sí, cuenta, digamos, creo que en este no punto todos todos un iguales. poco dejamos, exacto, dejamos como en segunda instancia lo del contenido académico, pero sí el sostener la rutina escolar, el sostener, digamos, las ganas de aprender, y entonces ahí tenemos que todos recurrir a modos creativos. Exacto, sí, creo que es el momento para ser creativo. Tal cual, tal cual. Cuesta, pero vamos a salir con una habilidad más de la cuarentena. Sí, sí, es intentar, bueno, encontrar, digamos, lo positivo en una situación de mucha incertidumbre y una situación muy inesperada y poco deseada. Pero bueno, encontrar, digamos, de esto la oportunidad para ser más creativos, para acercar a los chicos al aprendizaje y al conocimiento desde otro lugar y al relacionarse con nuestros hijos desde otro lugar, con otros tiempos, eso me parece que está muy bueno. Sí, Eh, en eso nos toca ser flexibles, ¿no? Esto que vos decías recién de las tareas. Yo el otro día veía un paciente que, bueno, estaban utilizando esto de TikTok, que es tan como conocido por todos, y nada, obviamente se encargaban mucho más los chicos en este tipo de tareas que quizás eh, en algo escrito o oral, y es un poco esto, ir rebuscando la forma de que sea más lindo de hacer. Ujú, ujú. Sí, que si, digamos, vemos que el equipo docente quizás no está tan permeable o no tiene la idea, o a veces puede suceder que no conozcan los recursos, quizás proponerlos uno como papás, ese tipo de recursos está bueno, ¿sí? Como involucrarse, digamos, tenemos la oportunidad de involucrarnos desde otro lugar, proponer ciertos recursos que, digamos, el docente no está obligado de antemano a conocerlo. Exacto, sí, sí. Y que también es la verdad que es una situación nueva para todos, para papás, docentes, profesionales. Seguro, desde ya, y que ellos también, digamos, en esta humanidad compartida, también en sus casas tendrán sus batallas con sus hijos, con su trabajo, con la conexión a Internet y todas estas cosas que nos están sucediendo. Exacto. Bueno, como para ir finalizando, queremos como, digamos, este espacio es un espacio psicoeducativo para la comunidad y también como ayudar a poder detectar cuándo esto que sucede tiene que ver con el desarrollo de cualquier chico, cuándo esto que está sucediendo tiene que ver con el contexto y cuándo sería importante que consultáramos porque hay algo que ya sea en la frecuencia o en la intensidad que está empezando a hacer ruido.
Sí, en esto tenemos que estar como muy atentos a cuando es algo esto como más esperable o el del desarrollo evolutivo, o cuando de repente las manifestaciones van como más en escalada, esto que quiere decir van Ujú. más en su vida, ya no las puedo manejar, esto es lo que es muy importante también notar la frecuencia de las conductas, y esto es lo que nos va a marcar si necesitamos de cierta interconsulta, hasta cuestiones de orientación a padres. Ahí es esto, la verdad que lo que determina un poco esto es la frecuencia o la calidad como de las explosiones. Exacto, y, no, y observar si la conducta de nuestros hijos cambió drásticamente, si en un chico que antes era sumamente tranquilo o dócil o apacible, de repente está sumamente irritable, de repente está demasiado contestatario o demasiado temeroso, en un chico que quizás antes realizaba actividades, iba al cole, no tenía ningún problema para salir, de repente encontramos con que está sumamente temeroso, que no hay manera de que quiera volver a salir a la calle. Esos son los primeros indicadores donde, bueno, quizás realizar una consulta psicoeducativa de orientación puede ayudarnos como papás a que nuestro hijo gestione estas emociones y pueda seguir, digamos, adelante en su vida. Exacto, sí, teniendo en cuenta esto, que la verdad que es una situación difícil y quizás ante una situación nueva tengamos que darnos el espacio de generar estrategias nuevas. Exacto, Un poco exacto. a esto. Bueno, estoy viendo todas las cosas lindas que nos están poniendo. Ahí Gris nos decía algo sobre esto que nosotras mencionábamos, de la oportunidad para encontrar modos creativos de crianza, de educación, modos creativos en cuanto a modos nuevos. Quizás en estos momentos, digamos, los chicos no están pudiendo aprender o no están pudiendo tener la rutina que solían tener y los modos que solían tener y quizás durante un largo tiempo no vuelvan a ser así. Bueno, tendremos que ser flexibles o poner a prueba nuestra flexibilidad para encontrar otros modos, para validar las emociones, para ayudarlos a entender que todo esto que están sintiendo, pensando, tiene que ver con el contexto en el que estamos viviendo. Sí, esto cuando hablábamos recién de las situaciones como inéditas o las emociones que se sienten como con mayor como intensidad, también tener en cuenta que la verdad a veces sucede y es esperable que pase, que volvemos como a mecanismos anteriores, ¿no? Y nos pasa también a los adultos, quizás esto, no sé, frente a la angustia, suelo comer más, fumo más, frente a situaciones así, volvemos como Estoy a más irritable, ¿sí? Todo me fastidia fácilmente, ya estoy cansado, sí, ni hablar, o sea, poder que uno de los temas de conversación en estos días de cuarentena sean las emociones, es algo sumamente importante, las emociones de los chicos, las nuestras. Exacto, sí, sí. Pero bueno, Sí, nos toca. acá la, su de terapia cognitiva dice algo que está muy bueno, que es que hay que buscarle la vuelta con lo que hay en casa a mano, la cocina, tareas cooperativas, esto de involucrarlos en rutinas que quizás antes no eran las usuales. Ahora todos almorzamos, todos cenamos en casa, entonces hay que, bueno, asignar roles, quién va a cocinar, quién va a poner la mesa, quién va a lavar los platos, ahí tenemos, digamos, oportunidades para trabajar no solo habilidades de la vida cotidiana, sino también habilidades académicas y entre medio poder ir hablando de cómo nos vamos sintiendo con estas nuevas rutinas, es gestionar emociones y es sumamente importante. Sí, y hoy da como esta sensación de que todos sentimos como más. Creo que también, no sé, uno tenía como otras, esto, la rutina, el poder hacer otras cosas, hacía que descarguemos como por otro lado, y creo que es un buen momento para trabajar en esto, en el reconocimiento de emociones, tanto adultos como niños. Tal cual. Bueno, Lu, muchísimas gracias por No, compartir conmigo hoy el consultorio abierto. A Luciana la pueden encontrar en Instagram como lic.lucianaroibás. Ella es parte del equipo de Grupo Etapas y también es parte del equipo TEC en Lomas. Es una psicóloga excelente, súper formada. Gracias nuevamente por compartir. y Nos con vos. extrañamos mucho. El cruce en el consultorio, bueno, hoy tenemos cruce virtual, ya pronto
nos volveremos a reencontrar. Bueno, gracias a todos los que estuvieron presentes en el vivo y gracias a los que nos van a estar escuchando en la semana. Bueno, saludos a todos y muchas gracias por la invitación. Me encantó. Gracias. Chao, chao. Chao, nos vemos.